¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos como siempre desde Moscú. Son las 3 de la tarde y empezamos ahora mismo y un día más el repaso a la actualidad con la crisis de Corea, porque Pyongyang ya ha anunciado que pondrá en marcha un reactor nuclear, reactor sin funcionamiento desde el 2007. Y mientras la tensión continúa en la península coreana e incluso podríamos decir que aumenta, Rusia pide a algunos países que se deje de utilizar esta situación para sus propios fines. La actualidad de la jornada pasa también por unas cifras negativas. Récord de desempleo en la zona euro, sobrepasa los 19 millones de personas, eso es un 12%. Son datos del mes de febrero, pero son datos que se han dado a conocer este martes por el Eurostat. La crisis en la zona euro debilita su divisa y los países emergentes proponen crear una moneda más segura en busca de una alternativa. Y en Estados Unidos, en concreto en Nelson, en Georgia, en una ciudad muy pequeña, tener armas en casa será obligatorio. Se acaba de aprobar una norma en este municipio. Esta noticia contradice los intentos de la administración presidencial de limitar la distribución, como saben, de los fusiles de asaltos. Además, la tecnología de las impresoras 3D permitiría en un futuro elaborar armas en casa. Además, en esta portada de este informativo, una denuncia porque el gobierno cubano habla de denuncia del robo de uno de sus principales marcas de puros habanos de cohiba por parte de Estados Unidos. La empresa General Cigar registra la marca como propia. Cuba no puede litigar debido al bloqueo estadounidense a la isla. Granma, el periódico de la isla, habla de robo descarado. En directo, como siempre, empiezan las noticias. Entramos en materia con todos los contenidos de la jornada. Corea del Norte ha anunciado su firme intención de volver a poner en funcionamiento un reactor nuclear ubicado en el principal complejo atómico del país, que dejó de operar en 2007. En medio de la creciente tensión en la península coreana, Rusia llama a algunos países a dejar de usar esta situación para sus propios objetivos. Francisco Guaita nos amplía ahora mismo en directo la postura de Moscú. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Cuéntanos cuál ha sido la postura de las autoridades rusas a este respecto y qué han declarado. Lo más importante es que la guerra psicológica que existe en la actualidad entre Corea del Norte y Corea del Sur no se convierta en una verdadera guerra. Eso es lo que ha dicho el embajador para misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Desde Moscú se cree que es momento para dejar a un lado la retórica belicista y evitar cualquier acción que pueda potenciar este conflicto. En concreto y específicamente lo que se dice desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso es que estamos en contra de aquellos pasos que aumenten la tensión independientemente de donde salga. Rusia además es consciente de que hay un riesgo real de que haya enfrentamientos militares espontáneos que lo que puede hacer es que tiren por la borda el control de la situación que existe en estos momentos. Además, desde hace varios días Moscú, a pesar de estas posibles opciones que existen de que aumente y de que haya un conflicto verdadero, dicen que no se van a guiar por las declaraciones belicistas, sino que van a seguir los hechos concretos y han pedido específicamente a los países extranjeros que en este conflicto no se aprovechen para generar y para beneficiarse de manera propia. En ese sentido, ha querido recalcar el embajador para misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha dicho que desde diciembre de 2008 no hay ninguna negociación sobre el programa nuclear con Corea del Norte y hasta este momento que todavía existe la posibilidad, ha dicho, sería bueno que haya y que se abran esas negociaciones multilaterales entre el Organismo Internacional de la Energía Atómica, los países extranjeros y Corea del Norte. Sí, Fran, y en lo referente a los planes de Pyongyang de poner nuevamente en marcha este reactor nuclear, ¿qué argumentos utiliza el gobierno del país asiático para justificar su decisión y por qué resulta tan relevante precisamente esta instalación? Cuéntanos.
Pues cada día que pasa, la verdad es que entre Corea del Sur y Corea del Norte aumenta peldaño a peldaño la escalada de violencia retórica, y no solo retórica, sino también se ven hechos. Y este martes Corea del Norte ha dicho que va a activar todas sus centrales nucleares, incluida la más importante, que estaba cerrada desde el 2007 por unos acuerdos internacionales. Desde Corea del Norte se dice que esto lo que quiere hacer es reforzar su potencial y su poder militar. Algunos expertos, sin embargo, aclaran y dicen que esto es una manera de defenderse ante posibles ataques de Corea del Sur o de sus aliados. Yo creo que se ha llegado a un punto en el cual el gobierno de la República Popular de Corea, después de las sanciones impuestas por Naciones Unidas por su rearmamiento nuclear, ha tenido que dar muestras de que va a defender su soberanía, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, porque Corea del Norte dice claramente: si nosotros no nos rearmamos nuclearmente, Estados Unidos podría atacarnos permanentemente y destruirnos. Desde Corea del Sur, la opción y la decisión que ha anunciado Corea del Norte de decir vamos a activar todas las instalaciones nucleares no ha sido bien recibida. Sin embargo, además ha dicho que esto lo que hace es romper las normas generales y las reglas internacionales, ya que era un acuerdo internacional tomado en el 2007. En ese sentido también, esos pasos de Corea del Sur no son hacia la calma, sino más bien lo contrario, ya que Estados Unidos ha desplegado un buque para interceptar y bloquear y destruir misiles, solo 2 días después de que esa decisión de mandar 2 F-52 a Corea del Sur para realizar maniobras militares. En cualquier caso, no todos son momentos y noticias que se dirigen hacia lo que es la violencia y la escalada de violencia, sino que desde medios chinos se conocía que el líder norcoreano estaba anunciando y ha dicho y ha comunicado a sus militares que no abran fuego en ningún caso desde el primer momento, ya que eso sería una buena excusa para Corea del Sur y para Estados Unidos para comenzar el conflicto. Francisco Guaita, como siempre, muchas gracias por esta última hora. Como les contamos, ha sido nuestro corresponsal, Francisco Guaita, quien nos comentaba en directo, como siempre, esta reacción de Moscú en cuanto a la tensión entre ambas Coreas y la intención también de Pyongyang de reactivar un reactor nuclear que dejó de operar en 2007. Vamos con más cosas, avanzamos ya a otros temas, otras noticias, otros contenidos que verán más tarde aquí en RT. Empezamos con nuevos datos sobre el conflicto en Siria. Y es que en los últimos 30 días ya ha habido 6.000 muertos, según el opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, mientras se denuncia que algunos medios occidentales participan en la difusión de propaganda contra Siria e Irán. En Estados Unidos, la seguridad de los oleoductos que transportan petróleo a debate tras el accidente de Arkansas. Ecologistas norteamericanos esperan que Obama dé ahora marcha atrás en este proyecto de llevar crudo desde Texas hasta Canadá. Enseguida se lo contamos. Se lo explicábamos al principio de este informativo, el desempleo en la zona euro por primera vez superó en febrero los 19 millones de personas, manteniéndose en el nivel récord del 12%. Esta cifra fue revelada por el nuevo informe del Eurostat. Ahora mismo vamos a ver en la pantalla cómo están las cosas, cómo está esta dinámica total de este paro. En el bloque vemos que es negativa, está aquí detrás de mí, tanto en la zona euro como en la Unión Europea. El índice creció de forma significativa y se ve de forma muy clara en los últimos 12 meses, lo que implica un incremento de más de 1,7 millones de personas que se habrían quedado sin trabajo en el último año. Y en España la cifra del paro otra vez se elevó, situándose en el 26,3%, muy cerca de Grecia, que mantiene el liderazgo en el viejo continente. Otro índice alarmante para España es también el desempleo juvenil, que ahora equivale, atención, al 55,7%. La tambaleante situación en el bloque ha generado que varios países ahora
teman guardar sus reservas en la moneda europea. Alexandra Bondarenko nos cuenta cuáles son las alternativas que evalúan estas naciones. El empeoramiento de la crisis en la zona euro parece haber socavado las posiciones de la divisa europea en su constante lucha con el dólar. De acuerdo con un reciente informe publicado por el periódico británico The Financial Times, a lo largo del año 2012 los bancos centrales de los países desarrollados redujeron sus reservas en euros. Sí, en el 2009 el porcentaje de esas reservas alcanzaba un 31%, en el 2012 ese índice disminuía a 24%, el nivel más bajo desde el año 2002, mientras que el dólar tiene mejores perspectivas, ya que los países desarrollados prefieren guardar el 60% de sus reservas en la moneda estadounidense, algo que pone en duda la fortaleza del euro y que, según algunos expertos, esfuma el sueño de los fundadores de la divisa común. Más que el sueño de los fundadores, lo que demuestra es que la capacidad de gestión que están demostrando las autoridades europeas, pero también el Fondo Monetario Internacional, que está implicado en esa gestión, pues es bastante deficiente. Por un lado, hay una incongruencia entre afirmar que lo que se busca es estabilizar el sistema financiero y, por otro lado, las medidas que se adoptan lo que hacen es liquidar ese sistema financiero chipriota al poner en riesgo los depósitos. Además, la edición británica señala que las naciones que buscan una moneda más estable optan por usar el dólar australiano. Según afirman, esta alternativa parece ser más sólida y equilibrada. Ante tal escenario, en el mundo surgen propuestas de crear una moneda más segura. Así, durante el último encuentro, los países que integran el bloque BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, uno de los puntos clave fue el acuerdo sobre la creación de un banco de desarrollo. Este banco permitiría invertir en los proyectos del bloque usando una eventual divisa propia. Además, para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica, los países del grupo esperan crear un fondo de estabilización con un capital de 100.000 millones de dólares, con el que además se podría hacer frente a los ataques especulativos en alguno de los 5 estados. Pero sea cual sea el resultado de esta batalla de divisas, este tendrá su repercusión no solo en los estados desarrollados, sino en todo el mundo. Y es la razón por la cual muchos apuestan por la creación de una moneda más estable con la que las naciones podrían hacer frente a las consecuencias de la crisis. En Venezuela arranca oficialmente la campaña electoral más corta en la historia democrática del país de cara a las presidenciales del día 14 de abril. Los candidatos podrán realizar sus actos públicos durante los próximos 10 días. La jefa del Consejo Nacional Electoral ha afirmado que los preparativos para los comicios marchan sin problemas. Además, instó a los aspirantes al máximo cargo del país a evitar exacerbaciones innecesarias. Nicolás Maduro iniciará la carrera electoral en el estado de Barinas, donde nació el comandante Hugo Chávez, mientras su principal rival político, Enrique Capriles, arrancará en el estado de Monagas. Diferentes encuestas le otorgan al presidente encargado una ventaja de más de 10 puntos porcentuales sobre su adversario. Estas elecciones fueron convocadas, como saben, tras la muerte del mandatario Hugo Chávez el día 5 de marzo. Y este mes de marzo ha sido calificado como el más sangriento desde el estallido del conflicto de Siria por el Observatorio para los Derechos Humanos de este país árabe. Según el organismo opositor, la cantidad de muertos en los últimos 30 días asciende a más de 6.000. Y es que la matanza en la provincia de Homs, que se saldó con al menos 13 víctimas mortales, presuntamente a manos de grupos terroristas, es solo un ejemplo de la violencia que azota al país. Por su parte, la ONU considera el despliegue de las fuerzas pacíficas en Siria en caso de la caída del gobierno de al-Assad, según una agencia de noticias árabe. Mientras, según lo reconoce una ex corresponsal de la cadena CNN, algunos medios occidentales participan en la difusión de propaganda contra Siria e Irán. La periodista también declara que el canal le obligaba a difundir noticias falsas y a silenciar ciertas informaciones no aprobadas por la administración de los Estados Unidos. A este respecto, el analista político Miguel Guacaglione cree que la demonización de las autoridades sirias ayuda a Estados Unidos a mantener, dice, su política intervencionista.